Escalada militar y amenaza nuclear. Amigos de Aquí hablan Geo, el radar no se detiene. Muy buenas tardes o muy buenos días Europa y el mundo. Iniciamos este segundo video hoy, jueves de febrero de 2026. Antes de entrar a la densidad de la información, les pido una disculpa de antemano si la voz me falla o si me ven un poco indispuesto. La gripe me persigue y el dolor de cabeza no ha cesado desde anoche. Pero la urgencia de los eventos no nos da pausa. Si valoran este esfuerzo, denle me gusta al video y revisen su suscripción. Hoy empezamos con una advertencia escalofriante de Fabricio Poggi en Le Antidiplomático. Mark Rutte se ha convertido en el nuevo Boris Johnson. Su presencia busca descarrilar las conversaciones de paz en Abu Dhabi al imponer condiciones que Moscú jamás aceptará. Pero no todo es sombra. En Bruselas acaba de nacer MEGA, Make Europe Great Again, una alianza de partidos patrióticos que busca ponerle fin al caos de von der Leyen y a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, el mundo contiene respiración. El tratado New START ha muerto y como advierte el South China Morning Post, entramos en una carrera armamentista nuclear tripartita sin reglas. Rusia ya lo ha dicho a través de María Zaharova. Cualquier bota británica en el suelo ucraniano es un objetivo militar legítimo. Incluso el Wall Street Journal admite lo que ya sabemos. En los juegos de guerra, Rusia ya le ganó a la OTAN en el Báltico mientras Washington mostraba dudas sobre el artículo 5. Así que prepárense amigos de que hablan Geo porque hoy el radar viene cargado. Así que la guardia siempre alta y yo aquí con mis remedios caseros, remedios del campo, nunca fallan, ¿eh? El sabotaje de Rutte, el nuevo Boris Johnson. A ver, entremos en los movimientos en las sombras. Mientras las delegaciones de Rusia, Estados Unidos y Ucrania intentan avanzar en Abu Dhabi, ha aparecido un personaje para intentar descarrilarlo todo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El analista italiano Fabrizio Poggi lo dice claro en el Le Antidiplomático. Rutte ha viajado a Kiev para actuar como el nuevo Boris Johnson. ¿Qué fue a hacer a Kiev? A soltar declaraciones que son para Moscú una declaración de guerra total. Rutte ha dicho que la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania tras un alto al fuego es una cuestión de principios para Occidente. Escuchen bien, no solo quiere armar a Kiev hasta los dientes, sino que apoya la llamada coalición de los voluntarios, un sistema respaldado para que tropas occidentales intervengan directamente si Moscú, según ellos, viola el acuerdo. El mismo guión de siempre. Mientras el Financial Times filtra supuestas garantías de seguridad que incluye la intervención militar estadounidense en 24 horas, Rutte intenta envalentonar a Zelensky para que no ceda en lo fundamental. Bruselas tiene un miedo atroz a que las negociaciones en los Emiratos den resultados positivos. Por eso vuelven a poner sobre la mesa la presencia militar extranjera, sabiendo perfectamente que eso es inaceptable para el Kremlin. Zelensky, por su parte, juega su papel. Dice que escuchará propuestas, pero que nadie va a ceder. Al final, lo que vemos es a una Europa que prefiere prolongar la agonía antes que aceptar una realidad donde Rusia tenga voz en la seguridad del continente. Rutte ha ido a Kiev a poner explosivos bajo la mesa de Abu Dhabi. El plan B de Kiev, el engaño de las garantías. Como siempre les digo, la letra pequeña del engaño, ¿no? Incluso dentro de Ucrania el escepticismo es total. Los propios voluntarios de las fuerzas ucranianas lo dicen en sus redes. Términos como coalición de los dispuestos o respuesta coordinada no son más que palabrería diplomática. Saben que nadie va a enviar 300,000 soldados a morir por ellos. Pero ojo, que detrás de este escepticismo se esconde un plan mucho más siniestro. Olena Getmanchuk, la enviada de Kiev ante la OTAN, ha sido clara. Ucrania ya no espera que otros lo defiendan. El nuevo plan es que Occidente financie un ejército ucraniano de 800,000 efectivos. Escuchen bien.
Esa cifra es 16 veces superior a la que se discutió en las negociaciones de Estambul en el 2022. No están buscando la paz. Están buscando que Europa y Estados Unidos paguen una industria de defensa interna capaz de atacar Rusia a largo plazo. Esto no es desmilitarización, amigos. Es convertir a Ucrania en un polvorín permanente financiado con el dinero de los contribuyentes europeos. Y aquí es donde entra el torpeo de Mark Rutte. Como bien señala Konstantin Batsyuk desde el Consejo de la Federación Rusa, la idea de meter tropas de la OTAN inmediatamente después de un alto el fuego es una ocupación encubierta. Quieren usar la tregua como pretexto para consolidar un trampolín militar en sus fronteras, en las fronteras rusas. Moscú ya lo ha dicho alto y claro. Cualquier bota de la OTAN en Ucrania es inaceptable y solo conduce a una escalada nuclear directa. Así que Bruselas no quiere una paz estable. Los burócratas europeos están lanzando torpedos contra cada mesa de negociación para asegurar que el conflicto no termine, sino que se congele para rearmarse. Pero Rusia no va a caer en la trampa de Estambul otra vez. Si la condición para la paz es un ejército de 800,000 hombres en su puerta, entonces no hay trato, ¿verdad? La guardia siempre alta. Ahora, nace el movimiento MEGA, MEGA, Rebelión en Bruselas. Aquí entramos a las grietas que están apareciendo en los muros de Bruselas, amigos de Que Hablan Geo. Mientras la burocracia de la Unión Europea sigue empeñada en la guerra, ha nacido un contrapoder que promete cambiarlo todo. Se ha fundado oficialmente la alianza MEGA, Make Europe Great Again. Y no se confundan, no es solo un eslogan, es una estructura política diseñada para trabajar codo con codo en el movimiento MAGA de Donald Trump y J.D. Vance. La conferencia, presidida por el veterano líder flamenco Philippe de Winter, han lanzado un mensaje que ha hecho temblar los pasillos de la Comisión Europea. Amamos a Europa y por eso despreciamos a la Unión Europea. De Winter fue contundente. El futuro está en los estados nacionales, no en el globalismo liberal de Ursula von der Leyen. Lo que buscan es salvar la civilización occidental de la doble amenaza que la asfixia, la inmigración descontrolada y la cultura de la cancelación que borra su historia. Pero lo más importante para nuestro radar, amigos, es que uno de los objetivos centrales de esta alianza es poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania. Figuras de peso como los congresistas estadounidenses Steve King y Brian Babin viajaron a Bruselas para exigir que Europa deje de torpedear las iniciativas de paz del presidente Trump. Representantes de Alemania, Chequia, Rumanía y España, con Enrique Ravello a la cabeza, se han unido para formar un frente común contra la ocupación islamista y la erosión liberal. Esta conferencia no es un intento fallido más. Es el primer paso, yo diría, realista para que los patriotas europeos tengan un canal directo con la Casa Blanca. Mientras von der Leyen y Rutte planean más guerra, la alianza MEGA está sentando las bases de una nueva Europa soberana. Así que, ahora sí, les digo, la guardia siempre alta porque el cambio, pues, puede que esté ahí o que ya está ahí. El eje de la guerra, Starmer, Macron y Merz bajo fuego, ¿no? Veamos estos nombres, porque en Bruselas los han señalado como los verdaderos obstáculos para la paz. Keir Starmer, Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz. La conferencia MEGA ha sido contundente. Mientras Donald Trump intenta apagar el fuego en Ucrania, estos tres líderes están haciendo todo lo posible por mantener la llama encendida, ignorando el desastre económico y social que sufren sus propios pueblos. No hablemos de los ucranianos, de sus propios pueblos. La denuncia en Bruselas fue total.
Los patriotas europeos argumentan que la guerra no solo está destruyendo a Ucrania, sino que está provocando la desintegración de Europa. Mientras von der Leyen se ciega con escalada militar, los presupuestos se agotan y las fronteras se desvanecen. El español Enrique Rabello dio la voz de alarma sobre la regularización masiva de inmigrantes en España, advirtiendo que esto, sumado al conflicto, es una receta para el colapso de la civilización occidental. Incluso representantes de la propia Asamblea Parlamentaria de la OTAN, como Johan Deknien, han dicho basta. Europa debe dejar de financiar el conflicto en Ucrania. La advertencia es escalofriante, amigos de que hablan geo. Si seguimos con esta política ciega, el continente podría terminar como la Sudáfrica actual, con poblaciones locales sufriendo discriminación y ataques brutales. El rumano George Simeon, cuya voz fue silenciada en las elecciones de su país, recordó que el derramamiento de sangre continúa solo porque los líderes actuales se niegan a aceptar una solución realista. ¿Mm? Es simbólico y poderoso que este mensaje de paz nazca en Bruselas, el corazón de la bestia globalista, ¿no? Hungría, Chequia, Alemania, España. Los patriotas se han unido para decir que la paz en Ucrania es la única forma de salvar a Europa. Pero mientras ellos construyen puentes con el movimiento MAGA, Londres sigue jugando con fuego. Atención, porque lo que vamos a ver ahora es la respuesta de Moscú a las provocaciones de Downing Street. ¿Eh? Objetivos legítimos. La sentencia de Sájarova. A ver, súbele volumen a esta noticia porque entramos en una zona de turbulencia máxima. El diario británico Daily Express califica de aterradora la última advertencia del Kremlin. Moscú no ha andado con rodeos. Cualquier despliegue de tropas británicas en Ucrania bajo la bandera que sea, incluso como parte de un acuerdo de paz, será considerado un objetivo militar legítimo. Así de claro, así de crudo. La portavoz del Kremlin, María Zaharova, ha estallado contra la visita de Mark Rutte a Kiev. Moscú ve lo que está pasando. El plan de la OTAN no es la paz, es una intervención militar extranjera encubierta. Según Zaharova, la dichosa coalición de los voluntarios liderada por Londres y París es simplemente una ocupación para consolidar la presencia de la alianza en las fronteras rusas. Y escuchen bien su recordatorio. La expansión desenfrenada de la OTAN fue la causa de este conflicto y Rusia no permitirá que se solucione repitiendo el mismo error. Rutte, desde Kiev, juega al valiente, prometiendo una respuesta devastadora si Rusia vuelve a atacar tras el acuerdo. Pero, ¿quién va a disparar primero? Si la OTAN mete tropas en lo que Rusia considera su zona de seguridad vital, la Tercera Guerra Mundial deja de ser una teoría para convertirse en una realidad, pero así en los próximos minutos. Zaharova ha sido enfática. O se aborda la seguridad de Rusia o la resolución por la vía política será imposible y las armas seguirán hablando. Londres está jugando con fuego en el patio trasero de una potencia nuclear. Ahora, entremos de lleno al abismo nuclear. Ese adiós al nuevo START. The New START. 5 de febrero de 2026. Como ya les dije anteriormente, el mundo es un lugar más peligroso que ayer. A medianoche expiró oficialmente el nuevo Tratado de START, el último acuerdo que limitaba las armas nucleares entre Washington y Moscú. Por primera vez en más de 50 años, las dos potencias que controlaban el 90% del arsenal atómico mundial no tienen ningún límite legal ni mecanismos de verificación. Entramos al análisis de South China Morning Post y les digo una cosa, es demoledor. Entramos en una carrera armamentista tripartita. Donald Trump ha dejado morir el tratado con una frase que era la sangre. Si expira, expira. Simplemente haremos un acuerdo mejor. ¿Pero con quién?
¿Con quién, Donald Trump? Trump exige que China se siente a la mesa, pero Pekín se niega en redondo, alegando que su arsenal es minúsculo comparado con los gigantes. Es un juego de quién parpadea primero con ojivas nucleares en el centro, ¿no? Rusia no se ha quedado de brazos cruzados. El viceministro Sergei Ryabkov ya advirtió desde Pekín que Moscú está lista para vivir en un mundo sin restricciones. Dicen que ya hicieron todo lo necesario para protegerse. Lo que estamos viendo, amigos de qué hablan Geo, es el fin de la transparencia. Ya no había inspectores en las bases, ya no habrá intercambio de datos. Cada potencia ahora fabricará y desplegará basándose en sus peores suposiciones sobre el otro. Incluso el Papa León XIV y las Naciones Unidas han replicado a Trump para que aceptara la prórroga de un año que propuso Putin en septiembre. Pero no hubo respuesta. El resultado, una espiral peligrosa donde China se ve arrastrada inevitablemente a modernizarse para no quedar fuera de la foto. El control de armas ha muerto. Ahora solo queda el control de las capacidades. Así que el triángulo del Armagedón, Estados Unidos, Rusia y el factor China. No se engañen. La muerte del nuevo START no es un accidente, es una decisión estratégica. Expertos como Xiao Tong del Carnegie Endowment lo confirman. Washington ha dejado caer el tratado porque necesita manos libres para enfrentar a China. Ya no les preocupa solo Rusia, les preocupa que Pekín está sumando 100 ojivas nuevas cada año y ya superan las 600. El gigante asiático está en una carrera de velocidad para que nadie pueda chantajearlo en el Pacífico. Las cifras del CIPRI, por sus iniciales SIPRI, que tengo aquí, son para temblar. Estados Unidos tiene 3.700 ojivas, Rusia 4.300, pero atención a la jugada de Moscú. ¿Cómo sabe que no puede competir en una expansión masiva de números contra el dólar? Se ha volcado en lo que mejor sabe hacer, armas no convencionales. Hablamos de torpedos nucleares, Poseidón y misiles de crucero de propulsión infinita. Armas que no solo destruyen ciudades, sino que son pesadillas ecológicas diseñadas para saltarse cualquier defensa. ¿Y qué hace Trump? Responde con la cúpula dorada, un escudo antimisiles hipersónicos que pretende ser 400 veces más grande que el domo de hierro israelí, pero los expertos avisan, esto solo acelerará la paranoia. Si Estados Unidos cree que es inexpugnable, Rusia y China fabricarán más misiles para saturar ese escudo. Es la paradoja de la seguridad. Cuanto más intentas protegerte, más motivos das al enemigo para atacarte con más fuerza. Lógico, ¿no? Lógica de acero, ¿no? El profesor Xi Jinping lo resume con una crudeza total. El tratado ya era una formalidad. La nueva norma es el aumento del poder nuclear y las amenazas públicas. Hemos pasado de la diplomacia de los despachos a la diplomacia de los silos abiertos. Hoy se termina el 5 de febrero de 2026. El sistema de control de armas que tardó 50 años en construirse ha quedado reducido a cenizas. La guardia siempre alta y les digo una cosa, que Dios nos haga recompensados. Hablemos del colapso del Báltico. Rusia gana el juego de guerra. Entremos en esta noticia con mucha atención porque el golpe de realidad es definitivo. El Wall Street Journal acaba de revelar los resultados de un juego de guerra realizado en diciembre sobre una posible invasión rusa a los países bálticos. El resultado, una victoria rápida y total para las fuerzas rusas. Pero lo más aterrador no es la capacidad militar de Moscú, sino la parálisis de Occidente. Atención a lo que ocurrió en el simulacro. Estados Unidos incumplió el artículo 5. Sí, leyeron bien, han escuchado bien. Incumple el artículo 5. El pilar de la alianza se desmorona. Mientras tanto, Polonia se negó a mover sus tropas hacia Lituania y Alemania se quedó sumida en la duda.
En este escenario de octubre de 2026, pues la OTAN simplemente dejó de existir como bloque defensivo coordinado, permitiendo que Rusia lograra sus objetivos estratégicos en tiempo récord. ¿Ok? Todo esto son resultados de este simulacro, ¿eh? No se confundan, ¿eh? Esto es un simulacro. Exercise, 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 como dicen, ¿no? Ay, estos simulacros. Algún día les voy a contar mi historia en el Medio Oriente con el exercise, exercise, exercise. Yo pensé que estaba en medio de la guerra, pero era solamente un ejercicio. Los expertos europeos están en pánico. Antes pensaban que Rusia solo sería una amenaza real en el 2029, pero ahora el ministro de Defensa holandés Ruben Brekelmans advierte que Rusia podría desplegar contingentes masivos en tan solo un año. Putin no solo tiene el ojo puesto en Lituania, Letonia y Estonia. Los estrategas temen que contra infraestructuras críticas en Polonia también puedan ser objetivos. Noruega e incluso el puerto de Rotterdam. Paranoicos, ¿no? La ansiedad en Vilna es palpable. El asesor de seguridad nacional de Lituania dice que sus tropas lucharán solas si es necesario, porque el miedo a que los refuerzos de la OTAN, pues nunca lleguen a ser real. Estamos viendo cómo la tensión entre Europa y el presidente Trump por temas como Groenlandia y el comercio está rompiendo el escudo transatlántico. Ya no es una verdadera unión. Europa se prepara para una guerra para la que, según sus propios ejercicios militares, pues no está lista. Marijan Pole, el caballo de Troya humanitario. Atención a esta jugada maestra que se revela en el Wall Street Journal. En este juego de guerra, Rusia no necesitó una invasión masiva al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Solo necesitó 15,000 soldados y un pretexto brillante, una crisis humanitaria en Kaliningrado. Al presentar la toma de la ciudad lituana de Mariupol como una misión de ayuda, Moscú logró lo imposible, paralizar a Washington. Escuchen bien la conclusión del analista Frank Stefan Gady, quien interpretó al jefe de Estado Mayor ruso, pues sabíamos que Alemania dudaría, y así fue. En el ejercicio, mientras los drones rusos minaban las carreteras y bloqueaban a la brigada alemana en Lituania, Berlín se hundía en el debate y Polonia decidía no mover un solo dedo para no escalar. En solo un par de días, la autoridad de la OTAN quedó reducida a cenizas sin que Estados Unidos llegara a invocar el artículo 5. Pero no todos se rinden en el papel. El jefe del Estado Mayor de Lituania, el contraalmirante Premanekas, lanza un aviso real. Si Rusia toca Mariupol, perderá Kaliningrado. Y aunque el general alemán Christian Freuding dice que están listos para luchar hasta noche, la realidad es que Rusia está reclutando 35,000 combatientes nuevos al mes. Como bien dicen los lituanos, Ucrania no se está comprando tiempo con su sangre, pero ese tiempo se agota. Si llega a un acuerdo de paz en Ucrania, toda esa maquinaria militar rusa pues se girará hacia el Báltico. Y Europa sigue discutiendo si debe rearmarse o no. Así que la zona gris, ¿no? Y el colapso del artículo 5. Es que este dato es demoledor. Incluso si el acuerdo en Ucrania que Trump está presionando, el ejército ruso podría liberar instantáneamente 200,000 soldados. ¿Cómo? Simplemente pasando de la ofensiva a la defensiva en las líneas que ya capturó. Esas cifras, pues, amigos, es superior a toda la fuerza que Putin utilizó para iniciar la operación en el 2022. Imagínense ese contingente moviéndose ahora hacia el norte. El experto Nico Lynch lo dice claro. Putin no necesita recursos colosales para destruir a la OTAN. Solo necesita voluntad política. Si logra demostrar que el artículo 5 no funciona, que nadie vendrá a salvar a un pequeño aliado, la alianza se desintegra por sí sola. ¿Y por qué debería esperar Putin a que Europa se prepare? El momento de máxima debilidad es ahora, mientras la administración Trump publica una estrategia de defensa nacional que califica a Rusia como una amenaza controlable.
y le pasa toda la factura de la defensa a los europeos. La clave de todo es la cortina de humo humanitaria. Alexander Gauboev, quien interpretó a Putin en el juego de guerra, reveló que insistir en que los lituanos estaban matando de hambre a Kaliningrado fue su mejor arma. Le dio una protección moral que sembró la duda en Washington. Como dice el ministro holandés Brekelmans, Rusia está ensanchando la zona gris. Y en esa zona gris, donde nadie sabe si ha cruzado la línea roja, es donde la OTAN muere. Rusia sabe que no puede ganar una guerra de desgaste de 10 años contra toda la industria occidental. Así que su plan es golpear rápido, asegurar posiciones y luego decir, aquí nos quedamos. Es una apuesta por la parálisis del enemigo, ¿no? Y mientras Bruselas confía en tratos de papel, el radar nos muestra que la fuerza y la voluntad en el Kremlin es hoy el arma más peligrosa del tablero. ¿Mm? Como siempre les digo, la guardia siempre alta. Así pues que hoy hemos visto el sabotaje de Rute, el despertar de los patriotas mega, el fin del último tratado nuclear y la vulnerabilidad total de Europa en el Báltico. El mundo de hoy, jueves 5 de febrero de 2026, ha perdido sus frenos de seguridad. Pero aquí seguiremos, escudriñando cada movimiento. Gracias por acompañarme, a pesar de este mal que me ataca. Su apoyo es lo que nos mantiene en pie. Nos vemos en el próximo video. La carga continúa. Como siempre digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.